el Así día es. de ayer en el marco de, pues bueno, la marea rosa o lo que queda de ella. De lo que queda de la manera rosa. Así increpaste a Fernando Belauzarán, quien, bueno, evidentemente pues no te esperaba. Y también hay que decirle al público, yo estaba entrevistando a Fernando y pues no fue un asunto ahí, vamos a decir, coordinado, ni mucho menos. Tú Así es. llegaste y pues el destino nos juntó. ¿Lo tenemos? Adelante. Sí, yo fui tu presidente de la Comisión de Auditoría del PRD. Eres un mentiroso, mentiroso, Mentiroso. eres un corrupto. Demuéstralo. El corrupto eres tú por mentiroso. Eres un corrupto. Me voy. Es un Creían en la corrupción, imagínense qué clase de legitimidad puede tener. Yo le vine a decir que tengo el expediente. ¿Podrías hacer público ese expediente? En aquel momento, el grupo del PRD, voy a hablar con... Hoy, no hables del pasado. No, es que no podemos ser ahistóricos. De hoy, es de hoy. Con el pasado construimos nuestro presente. Está el documento, se le entregó a en aquel entonces a Nueva Izquierda, porque existía una empresa llamada Sintropía. Yo era presidente de la Comisión de Auditoría del PRD. No, bueno, es lo que hacen. Tengo pruebas. Pruebas, Rafael. Sí. ¿Tienes forma de identificarte como auditor? Así es. Esta es la credencial que nos expedía en ese momento el Partido de la Revolución Democrática. Es la credencial que me identifica como auditor presidente de la Comisión de Auditoría del Partido de la Revolución Democrática. Ajá, me la podrías... Claro, con muchísimo gusto, a la orden. Aquí se lee Partido de la Revolución Democrática, Secretaría de Finanzas, Rafael Guerrero Ocón, comisionado, Comisión de Auditoría, es correcto, 2017, y trae la firma del entonces secretario de Finanzas, Manuel Cifuentes Vargas, y bueno, pues un número de folio que se consigna, sí, ahí está la credencial. Efectivamente estamos hablando con quien fue el auditor el auditor dentro de la Secretaría de Finanzas y quien llevaba... Esta es la posterior cuando me nombran como presidente de Rafael, ¿qué pruebas traes? ¿Qué pruebas tienes del señalamiento que le haces? Mira, las pruebas, te explico un poco de historia, si me lo permites. Sí, por favor, adelante. Nosotros formábamos parte, éramos la Comisión de Auditoría de un Consejo Nacional. De todo el PRD. No de una PRD. corriente. No. Era de todo el PRD. Correcto. El PRD en cada Consejo Nacional nombraba a todo su secretariado. Sí. Incluso a sus comisiones, porque había comisión de elecciones, había comisión de auditoría justamente, sí. Había una comisión de afiliación. En aquel entonces a mí me nombran presidente de la comisión de auditoría, sí, en un consejo nacional, al cual tomé yo protesta, incluso en el internet viene en el área de transparencia del PRD, cuando se toma la protesta, todo lo legal que corresponde a ese consejo, y tomo el cargo de comisionado presidente de la comisión. En ese cargo es que alguien te allega una información. Así es. Como todos los datos, todas las auditorías, primero las tenía que autorizar el Consejo Nacional. Uh-huh. Es decir, el presidente, la secretaria general. No, el Consejo Nacional, que claro, estaba integrado por Nueva Izquierda. Nueva Izquierda, ADN, las otras corrientes. Sí. Las otras corrientes. Pero la mayoritaria era Nueva Izquierda de los chuchos. Realmente el Consejo Nacional en ese momento, porque eran la mayoría, eran los que tenían el partido secuestrado. Sí.
la manejaba únicamente Nueva Izquierda Sí. y ADN. Ok. Y traían incluso hasta un conflicto del por qué Nueva Izquierda si ADN era mayoritario, por qué presidía el Consejo Nacional Nueva Izquierda, Sí. más también sus propios comisionados, ¿verdad? A mí ya una vez en el cargo, cada auditoría que nos llegaba o solicitud de auditoría tenía que pasar por la comisión. Si la comisión si el Consejo Nacional la rechazaba, Sí, no pasaba a la ya no otra. pasaba a nuestra área. Claro, eso no nos quitaba facultades de poder nosotros también solicitarle al Consejo Nacional que había problemas en Nuevo León, o que había problemas en Yucatán, o que había problemas En otra entidad, en sí. otra entidad, porque había un sinfín de problemas. O sea, Sintropía es una parte, Sí. simplemente muy, no pequeña, pero es una parte de todo lo que existía. Pues es un boquete de dentro. 40 millones de pesos, lo dicho. Mira, yo te di esa cantidad, Sí. ¿sí? Porque a cálculo En el inmediato, calor, sí. ¿sí? Pero estamos hablando de que en las pruebas que se presentan, que las he resguardado, que incluso también mis propios abogados la tienen en resguardo, Documentada, sí. documentada, por lo mismo de la sensibilidad y por el peligro que uno corre al tener este tipo de información. Me llegaron algunos documentos que es cómo la empresa Sintropía era la encargada de generar todos los eventos, es decir, de hacer la logística de talleres, de comidas, de absolutamente todo. Sí. Pero lo que más le sorprendió a esta persona que me transmite esta información confidencial y que me pidió mucha secrecía en aquel entonces, era lo sorprendente de ver cómo se cotizaba un taller para 30 personas Ujú. en cerca de 3 millones de pesos. Cuando una secretaría, porque aparte existía la Secretaría de Formación Política, hacía talleres por 10,000 pesos para 100 personas. Correcto. ¿Sí? Sí, es un sobrecosto. Un pero- sobrecosto impresionante. Incluso comidas por 1,000,000 de pesos. Permíteme Para- volver al sí. tema de los 40 millones de pesos. Sí. ¿Es más o es menos? Yo supongo que tan solo las pruebas es de un año. Sí. Sintropía trabajó en el PRD desde antes de que yo llegara y seguramente después de que yo me fui. Claro. O sea, ya era una empresa que ya estaba. O sea, esta cantidad pudiera ser solamente de un año, pudiera ser más. Incluso es prácticamente de un año y puede ser Sí. mucho más. Ahora, cómo se vincula Cetropía, Sintropía, sí. Sintropía con Fernando Belauzarán? Ok, en ese momento, haciendo un poco de remembranza del video que se presentó, donde yo le comento a Fernando, al líder de la marea rosa, le comento que él en ese momento pertenecía a la expresión de Nueva Izquierda, de los chuchos, cosa que él niega totalmente, y que era mentira, porque él dice que los chuchos lo corrieron. Ujú. Lo único que hicieron fue crear un satélite llamado Galileos, Correcto. pero que nunca se separaron en ningún momento de las decisiones de Nueva Izquierda. ¿Cómo se vincula? Porque Fernando Belauzarán era el encargado realmente de hacer todas las operaciones económicas sobre el tema de esta empresa, buscar dónde podía meterse, ¿no? O sea, él desde el partido. Desde el partido. Incluso él, no perteneciendo al partido, recibía un pago. Un moche, ¿no? Por cada contrato, me imagino. Incluso no. El partido le pagaba dinero. Ah, mira, por que llevar las gestiones de los contratos con esta empresa. Sí, ¿o qué? que incluso se lo dijimos en una ocasión, en una reunión, Sí. que cómo era posible que él, saliendo de diputado federal, recibiera
o estuviera en la nómina del partido sin ni siquiera haber tenido nombramiento ante un Consejo Nacional. Claro. Entonces, a ver, Sintropía era contratada por Fernando Belauzarán y de ello, pues él se llevaba por parte Era del contratada partido. por, en sí era contratada, él se encargaba de buscar Ujú, los eventos que pudiera generar el partido ujú. y Contrató. ya la Secretaría de Finanzas del PRD pues Sí. era la encargada de contratar a Sintropía, pero siempre era Sintropía. Ujú. Te comento en una ocasión, ya no como auditor, sino como encargado del área educativa del PRD, Ujú. íbamos a sacar una serie de talleres y los chuchos me ofrecieron a Sintropía como una empresa que podía hacer todo el tema de logística y de alimentación y todo, cosa que en ese momento pues yo ya tenía el antecedente de lo que era Sintropía y se rechazó totalmente. Sí. ¿Sí? Pero Fernando era su tarea, era la tarea de Fernando Belauzarán, dirigente de la Marea Rosa, el buscar siempre esa parte de contactar Colocar a y ver. Sintropía dentro del partido. Así es, colocar a Sintropía. Que, entonces, a ver, eso es una cosa, digamos, no tenía cargo él dentro del partido, pero tenía una nómina Tenía o una tenía un nómina. acceso Así es. a recursos del partido, le pagaban, entiendo, por colocar a esta empresa o por ser gestor de esta Seguramente por eso le pagaban, que no tenía, te vuelvo a repetir, no tenía ni por qué pagarle porque no fue nombrado por un Consejo Nacional para Sí. pertenecer o para tener algún tipo de incentivo económico dentro del. Sí, no se del justificaba PRD. el No había que recibiera un justificación salario. para que él tuviera una Bueno, un un salario. incentivo. Eso Sí. es una cosa, y en este espacio a tu servidor siempre le ha caracterizado justamente hablar con pruebas, hechos, Así es. datos, algo tangible, algo concreto. Del sobrecosto de Sintropía en el servicio de catering y otras cuestiones, ¿tienes algún documento que puedas publicar, que nos puedas hacer llegar Sí. para publicarlo? De hecho, lo comentaba yo acá afuera. Sí. Les voy a dejar en forma digital el material que son los documentos de facturación, Facturación, sí. donde se ve el sobrecosto de Las de todo capacitaciones, ello. los talleres. Capacitaciones, comidas Sí. o eventos incluso que se realizaban con el nombre de Sintropía ¿Ok? y la dirección justamente de Sintropía, que te comento, a mí se me hacía muy raro porque justamente por donde se encuentra la ubicación de Sintropía, pues estaban ubicadas las oficinas de Nueva Izquierda, las particulares, no las del mira. PRD. Eso es un dato, eso ya Es un dato fuerte. es un hecho concreto que Así es. la empresa Sintropía que contrataba el PRD con sobrecosto tuviera como sede de operaciones las oficinas de Nueva Izquierda. Justamente en la Condesa. Qué grave es eso. Es muy grave, Sí. es muy grave. No lo podía yo someter a un juicio de Consejo Nacional porque sabía que inmediatamente Te iban a frenar. me iban a frenar, ¿no? Incluso también paré el tema en ese momento porque la gente de Nueva Izquierda pues siempre tendía a la amenaza, ¿no? Claro. Y más en un tema de cuestión de efectivo, híjole, te ponías en riesgo, ¿no? Claro. Ponías en riesgo tu integridad y yo no quería en ese momento que saliera afectada mi familia o Claro. absolutamente nada. Entonces, regresando a la historia, fue cuando me hacen llegar de forma anónima estos contratos, Sí. ¿sí? Que existían más, pero lógicamente me dieron los que en ese momento podían compartirme para hacer un estudio y hacerme la pregunta como auditor de qué podía hacer yo Sí. para poder terminar con esa corrupción. ¿Y qué podía hacer Rafael Guerrero? En ese Auditor. momento... Rafael sí, Guerrero, exauditor del partido del Sol Azteca, ¿qué podía Así es. hacer en ese momento el auditor para frenar este sobrecosto, estos actos evidentemente de corrupción? realmente se podían hacer muchas cosas, pero muy limitadas. Porque el consejo te detenía. Primero, el consejo me lo iba a detener. Sí,
Pero si yo presentaba una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, o ante el INE, Sí. pues estas instituciones, lógicamente, pues el representante ante el INE pues era de Nueva Izquierda, Ujú. no era de los chuchos. Bueno, sigue siendo Ángel Ávila. Y sigue siendo, ¿no? Incluso, pues él es él era el presidente Del Consejo. del Consejo Nacional en aquel entonces. Ujú. Se iba a parar. Y pues la Suprema Corte de Justicia, meterlo ya a un tema ya más legal, pues la Suprema Corte de Justicia siempre ha trabajado a favor de, pues, de temas de corrupción, Ujú. que no iba a conducirme absolutamente nada y que incluso pues iba a derivar en algún tema de violencia hacia mi persona, ¿no? Sí. En algún tema de amenaza o de cualquier otra índole. Entonces sí se podían hacer cosas, pero en ese momento pues yo estaba detenido. Limitado, sí. Limitado totalmente, amarrado de las manos para poder actuar en contra de esta corrupción que existía y existía porque pues ya el partido pues ya perdió el registro, Sí. pero de la corrupción que existía y cómo se manejaban los dineros por parte de Nueva Izquierda, Sí. en su favor siempre, ¿sí? Para poder beneficiarse únicamente de ellos, porque incluso muchas veces teníamos discusiones de por qué no se arreglaba el problema de pago de compañeros de base del PRD Nuevo León en Monterrey, justamente donde estaba la sede, y se compraban automóviles de lujo, por ejemplo, ¿no? A ver, Rafa, tenemos Sí. 5 minutos más. Tenemos Adelante. 5 minutos más Sí. antes de despedirnos. Quiero preguntarte, esos delitos, porque son delitos, el tema del sobrecosto, Sí. o que pudiera cuando menos el INE accionar algo ahora que se está liquidando al PRD, ¿esos delitos ya expiraron, ya caducaron o aún pueden ser perseguidos? Yo creo que pueden ser perseguidos. Dudo que en este momento, a partir de lo que sucedió el día de ayer, esos documentos ya no existen, mejor dicho. Sí. Ya no existen, mejor Pero tú dicho. sí tienes copia de algunos. Tengo copia de algunos Sí. que me hicieron justamente fueron los que me hicieron llegar de forma confidencial, pero existían aún más documentos. Correcto. Que justamente es una petición que a mí me gustaría hacer, digo ya para no limitar el tiempo, a mí me gustaría mucho que a pesar de que ustedes ya tienen estos expedientes, que realmente se le invitara al líder de La expresión. no, de la Marea Rosa, A Claudia Fernando X. Belauzarán, Fernando como Belauzarán. es, y que viniera realmente y que aquí expusiéramos enfrente de él, Sí. ¿sí?, los documentos y que no tenga esa inmadurez y esa falta de valor de salir corriendo, ¿sí?, en lugar de enfrentar una acusación que le hice yo en persona, donde me reconoce como auditor Sí. del Partido de la Revolución Democrática y que incluso reconoce también a Sintropía. Ujú. Pero después, cuando le doy la información, niega que él tuvo algo que ver con Sintropía, pero lo reconoce que existe Sintropía y además me reconoce. Entonces a mí sí me gustaría hacerte esa petición de que presentáramos esos documentos con toda la gente, Sí. que se hagan públicos y que aparte estuviera aquí Fernando Belauzarán como vocero de la Marea Rosa para que tenga también su oportunidad de réplica y de defensa, pero que ahí mismo él viera y se atreviera a negar esos documentos. Me da una lástima que él no tenga el valor de venir a un debate donde es un tema de mucha importancia y que no y que al contrario su Twitter intente desviar toda la información que se dio ayer en temas que tienen que ver con otra índole y que no asuman a una acusación que yo realicé el día de ayer. Dice este señor Fernando Belauzarán, pobres de mis amigos pejistas creen que
van a distraer la atención sobre las revelaciones del Mayo y del narcoestado de López Obrador con calumnias de un provocador. Ternuritas. Eso lo subió hace una hora a su cuenta de Twitter. Y pues está tratando de vincular dos cosas que no tienen, hasta este momento yo lo veo así, no tienen contacto, que es el tema, bueno, este tema de la carta del fin de semana del Mayo Zambada y esta acusación que tú haces. Yo quiero insistir, y con esta pregunta vamos a tener que despedirnos. Dos preguntas. La primera es, entonces, ¿sí nos vas a dejar los documentos ahora? Totalmente. Para que un servidor los pueda revisar, pueda, pues en el caso de que se compruebe esto que dices que es gravísimo, que la empresa Sintropía que vendía cursos, servicios de catering y demás a sobrecosto al Así PRD, es. tenía como domicilio fiscal la sede de Nueva Izquierda comandada por Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Carlos Navarrete. Eso sí es un hecho gravísimo desde mi punto de vista de corrupción para beneficiar a una empresa que tenía como sede su espacio. Entonces sí nos vas a dejar esos documentos. Totalmente. Eso cuenta con ello. Por eso hice presencia aquí, porque Sí. no tengo nada que ocultar y están presentes las pruebas que él mismo solicitó. Entonces vamos a, me comprometo con la audiencia a compartir una vez que se revisen los documentos por parte de un servidor, vamos a realizar una nota y lo que encontremos en esta documentación la haremos pública, por supuesto pidiéndote tu versión una vez que tengamos nuestra nota y la versión de Fernando Belauzarán. La segunda pregunta y la última, porque quería que se quedara aquí el compromiso público de que así sería, es preguntarte, insistir, el vínculo entre Fernando Belauzarán, ¿hay algo que lo pueda comprobar? No sé, algún chat, alguna factura, la nómina misma del señor Belauzarán, o se le pagaba en efectivo y entonces no es rastreable? Algo que podamos, porque hasta este momento yo no logro conectar periodísticamente Sintropía con Fernando Belauzarán. El otro hecho grave de la sede de Nueva Izquierda, eso pues es clarísimo. Pero te pregunto, insisto, ¿cómo vincular a este señor Belauzarán con Sintropía los sobrecostos? El área de finanzas del partido tiene todos esos datos que, pues lógicamente son datos que a lo mejor borraron, pero si tú me lo permites, a una consulta a esta persona, y me permite él y me puede otorgar mayor pruebas de vinculación, sí, se tienen. De que se tienen, ¿sí? Solo es cuestión nada más también de cuidar la integridad de esta persona. Sí, por supuesto. Sí, porque es un tema, no es un No es tema menor. sencillo, es un tema grave y lo que más me interesa es cuidar esta identidad y sobre todo pues de buena fe que me otorgara estos documentos y que me hiciera entrega de los otros documentos en donde se demuestra absolutamente la vinculación, incluso temas de corrupción que van de Nueva Izquierda, que van más allá únicamente de Sintropía. Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a estar atentos a revisar esos documentos. El espacio, insisto, sigue estando abierto a Fernando Belauzarán, a quien contactamos por la mañana, no nos dio respuesta para que acudiera a este diálogo, pero toda vez que no vino y que tú dices tener elementos, los vamos a revisar y lo que surja de ahí, pues bueno, buscaremos a ambas partes para que respondan a lo que su derecho convenga. Eso por una parte, y por el otro, pues pedirte un mensaje de despedida para el auditorio y con esto cerraríamos nuestra entrevista. Correcto, miren, a mí lo que me sorprendió ayer, yo ayer fui como un ciudadano a escuchar el mensaje de, perdóname la palabra, de odio y de desinformación que dan en estos mítines, y sobre todo me sorprendió ver a un personaje al cual conozco desde hace muchos años, que es el propio Fernando, ahora como vocero, y que se le siga mintiendo a la gente de que este tipo de movimientos buscan luchar contra la corrupción, cuando dentro de ellos, sus dirigentes, pues están metidos en actos de corrupción y que únicamente los llevan a base de mentiras, ¿sí? Para formar una organización llamada Marea Rosa, cuando los principales corruptos son ellos
y deben de esclarecer todo el daño que le han hecho al país a través de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática. ¿Tú le lanzarías un reto a Fernando Belauzarán para que viniera a este espacio? Totalmente, Fernando, las pruebas están aquí, ¿sí? Te reto a que las debatamos, que vengas a un debate aquí, que lo platiquemos, lo debatamos, sin agresión, porque eres una persona muy agresiva, como lo demostraste el día de ayer, y que aquí te las exponga yo enfrente de todos y con todo el público, con tu público que te sigue, que es mucho, y que los expongamos, y que aquí te atrevas tú a desmentir papeles que salen del Partido de la Revolución Democrática y que tengas el valor de hacerlo en cara y de cara a la gente a la que la estás engañando, siendo uno de los principales dirigentes del movimiento de Marea Rosa, y que ya paren esas mentiras de tú como un personaje de derecha, ¿sí? Que solamente está afectando esta transformación y que afecta aparte, en función de mentiras, a gente que va noblemente a escuchar a corruptos como tú. Muy bien, Rafael, pues este espacio es el espacio siempre de la veracidad, de la verdad, y aquí vamos a revisar los documentos que nos deja Rafa. Aquí la narración de los hechos, gravísimo el tema de Nueva Izquierda y Sintropía. Vamos a buscar abundar sobre el vínculo con Fernando Belauzarán y de entrada decirle al exdiputado del PRD que, pues como se lo demostré, como lo demostramos allá en la Marea Rosa, en el calor de esa reunión, pues nosotros siempre vamos a conducirnos con respeto y sobre todo con veracidad, porque nuestro único compromiso es con el público que nos ve y que nos escucha. Estimado Rafael, te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. A ti por la invitación. Muy bien. Sí. Y bueno, a ustedes les pedimos por favor que se queden conectados. Vamos a despedir a nuestro invitado y luego regresamos simplemente para despedirnos de este día que ha sido muy pero muy agitado. Ya volvemos.